Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Trejo y esto es Consejos de Escritura Creativa. Antes de empezar, recuerden, están invitados a suscribirse al canal, darle clic a la campanita de notificaciones y les agradezco mucho sus compartidos, sus comentarios y sus likes. Bien, ahora otra cosa que es importante antes de empezar el tema de hoy es mandar un saludo. Hoy mandamos saludo a Gabriela Ladrón de Guevara, te lo prometí y te lo cumplo. Bien, y una cosa más antes de comenzar el tema de hoy. Hay muchas noticias el día de hoy. Hoy tenemos también una cortinilla, que es la primera vez que vamos a usar la cortinilla de entrada. Preparé una cortinilla de entrada para el canal de Escritura Creativa y ahora lo vamos a presentar. Corre cortinilla. El tema de hoy, como lo dice el título del video, es cómo escribir un libro completo de cuentos. ¿Y cuál es el objetivo de este tema de escribir un libro completo de cuentos? Poder tener la visión para escribir un conjunto de cuentos y que este conjunto esté organizado de manera que pueda ser muy sencillo a la lectura y que sea una obra íntegra. Nosotros podemos pensar un cuento por separado, cada cuento. Y lo pensamos un cuento, luego otro cuento, luego otro cuento. Pero eso a veces no va a darnos una obra completa. A veces tendremos que dejar un cuento de lado porque no entra dentro de lo que nosotros queremos estructurar como libro. De esta manera, cuando uno es escritor, cuando uno piensa en hacerlo de una manera más profesional y más estructurada, tiene que pensar desde un inicio cómo va a ser su libro para no perder tiempo. Porque si escribes cuentos que van a ir saliendo y no van a quedar dentro de tu antología, entonces vas a perder más tiempo. Si tú te lo planteas desde un inicio como una organización, una unidad, un sistema, un organismo, un reloj, donde todas las piezas están en su lugar y está funcionando, entonces vas a tener mucho mejor aprovechamiento del tiempo, mucho mejor aprovechamiento de los recursos narrativos y una mejor recepción por parte del lector. Entonces, ¿cómo podríamos lograrlo? Primero, tenemos que generar una idea del libro. Tenemos una idea general del libro. ¿De qué va a tratar mi antología de cuentos? Va a tratar sobre cuentos de temas mexicanos como leyendas o como podría ser como en el caso de fábulas. Podría ser también, va a tratar de fábulas. ¿Cómo voy a escribir las fábulas? ¿Cuál va a ser mi técnica? Ese sería un segundo punto. Primero, tener una idea general. De la idea general se desprenden las ideas particulares de cada cuento. Dices, va a ser mi libro un libro de leyendas mexicanas, entonces voy a tratar esta leyenda, luego esta leyenda, luego esta leyenda. Luego viene la técnica. ¿Con qué técnica voy a narrar? Si todos mis textos van a tener técnicas diferentes, eso tiene que estar justificado. Si en uno voy a usar un estilo en primera persona, luego en otro una voz en segunda persona, luego en otro voy a hablar en futuro, tiene que estar justificado para mí dónde voy a colocar cada historia y por qué estoy haciendo esto. Si lo hago sin justificación, me va a salir una cosa toda desarticulada y no va a funcionar. Pero si lo hago todo con un sentido, con una dirección, entonces todo va a quedar cohesionado, que esas son dos de las cosas que nosotros trabajamos en la educación básica. La idea de cohesión y coherencia, donde coherencia es que no se contradiga el texto y cohesión es que los recursos técnicos estén bien utilizados para que esa historia, o en este caso este conjunto de textos en un libro, estén bien articulados. Y a eso me refiero con recurso técnico. De tal manera que la parte temática de la cual hablamos antes corresponde a la coherencia y la parte técnica que estamos hablando ahora corresponde a la cohesión. Entonces, cuando yo ya sé qué técnicas voy a utilizar, cómo voy a narrar, cuál va a ser mi narrador, cuánto van a durar mis historias, porque también tengo que pensar en eso. Si escribo un libro donde cada historia dura una página, no hay ningún problema. Pero si yo quiero publicar un libro de 70 páginas, tengo que escribir 70 cuentos. Y si yo me tardo en escribir un cuento de una página 4 días porque lo tengo que corregir, entonces estoy poniendo un ejemplo, no es que te tengas que tardar 4 días en un cuento, ¿no?
Entonces, ¿cuánto me voy a tardar en escribir 70 páginas? Si escribo en 4 días un cuento, contando con que hay fines de semana, tengo ocupaciones y cualquier cosa, este libro me va a durar año y medio, cuando en realidad debería de poder hacerlo pues en un mes. 70 páginas se pueden hacer en un mes. Si tú quieres hacerlo todavía de mucha más calidad, pues tendrás que trabajar más tiempo, pero lo puedes hacer en 2-3 meses. Siempre y cuando te dediques buena cantidad de tiempo, entonces puedes generar esta cantidad de páginas. Ahora, esto nos lleva al siguiente punto de cómo escribir un libro completo. El siguiente punto es el cronograma. Es decir, los proyectos que tú quieres hacer tienen que tener una duración en tiempo. ¿Cuántos días voy a tardarme en escribir mi primer cuento? Una vez que lo haya escrito, ¿cuándo voy a terminar el segundo? Entonces yo proyecto, voy a tardar tantos días en este cuento, tantos días en este otro. Si hay prisa porque te lo pidieron, porque tu editor ya te lo solicitó, o porque sabes que tienes que entregar para un concurso, o porque tú mismo tienes el objetivo de terminarlo en cierto tiempo para poder tener lecturas, entonces tienes que tener bien pensado cuánto te tardas en escribirlo. Ahora, ¿para cuándo vas a terminar el libro? Para poder generar la siguiente etapa, porque no solo es escribirlo, también es corregirlo, también es estructurar, ordenar los cuentos, cuál va primero, cuál va al final. Desde un inicio tú ya puedes pensar. Por lo general se hace un buen cuento de presentación que no solo presente, o sea, al inicio, que no solo presente las historias, sino que también te presente a ti como escritor, que presente tu estilo, que presente tu voz, que presente tus ideas. Entonces, el primer cuento tiene que ser accesible, tiene que capturar y presentar no solo tu idea de lo que vas a hacer durante la antología, sino también quién eres tú como narrador. El último cuento tendría que ser un buen cuento de cierre, que por lo general te da una sensación de catarsis fuerte, una sensación de conmoción, una revelación. Tampoco es que vayas a hacer una super obra maestra, la primera, ¿no? Porque esto es una cosa de andar escribiendo y generando más antologías cada vez o diferentes cuentos. Pero sí es importante que el último cuento cierre dramáticamente tu obra. Recuerden, en una estructura, principio, presentación, final, es un clímax. Entonces, tu último cuento tiene que cerrar tu obra dramáticamente, tiene que cerrar tu obra en el sentido de que quien la escucha debe de saber, debe de sentir que ya terminó, debe de sentir que ya hubo ahí algo que le quedó en la historia, algo que le dejó ese libro. Bueno, otra de las cosas que hay que tomar en cuenta para poder escribir un libro completo es el formato. Cuando tú estás escribiendo un libro infantil tiene un formato. Cuando estás escribiendo un libro juvenil tiene otro formato. En general, ese formato tiene que ver con muchas cosas, recursos, nociones de qué es lo que tú vas a presentar. Incluso tiene que ver con lo que es censurable y lo que no. Cuando hablas de un libro que es para niños, pues qué puedes decir ahí y qué no puedes decir. Y si vas a decir algo fuerte, ¿cómo lo puedes decir para que no sea algo que sea censurable? Otra cosa es, tienes que pensar, si yo voy a escribir un libro que va a ser editado en cierto formato, por ejemplo de libro álbum, puedo yo escribirlo en una fuente grande, como puede ser una Courier de 12 o 14 puntos, en una página que puede ser ya sea vertical o horizontal. Pero si voy yo a escribir uno juvenil de 40 páginas, de 50 páginas, de 80 páginas, entonces voy a tener que usar otro formato, que puede ser un Times New Roman 12 puntos, que es el formato que más se usa para presentar libros en el formato internacional. Entonces puedo usar el formato Times New Roman de 12 puntos y interlineado doble, márgenes normales y paginado. Acostumbrarse a usar un buen formato de entrega es elemental. Vas a poder cuantificar el número de páginas que van a resultar de tu libro y te vas a ir acostumbrando a que cada concurso te lo va a solicitar en un formato similar. Bien, para finalizar sería el tema del trabajo previo.
Cuando tú quieres escribir algo en poco tiempo, ya lo he dicho en otro video que va a aparecerles por acá la etiqueta, la tarjeta con el otro video, y ya lo he dicho en ese video, cuando quieres escribir más rápido es importante que tú manejes el trabajo previo. El trabajo previo es toda la investigación que tú tienes sobre cosas que vas a incluir dentro del libro. Una de las cosas muy importantes que tienes que incluir en este trabajo previo es el tema de la tradición. Quiere decir que tú te preguntes, voy a escribir un libro completo de cuentos, pero ¿quién ha hecho algo parecido a lo que yo voy a hacer? ¿Quién lo ha hecho antes que yo? Porque muchos escritores creen que son muy innovadores y no saben que 1000 personas ya lo hicieron todo antes que ellos. Y es muy tonto que te creas innovador y que te creas muy progresista, cuando en realidad ya 1000 personas ya lo hicieron y mejor que tú antes. Así que hay que ir a leer. Tienes que regresarte a leer. Si dices, voy a hacer un libro de fábulas, ¿quién ha hecho libros de fábulas? Pues te vas a Monterroso, te vas a Perrault, te vas a Esopo y revisas las fábulas. Gracias a la tradición yo puedo orientarme de qué es lo que voy a proponer de nuevo. Ya sé lo que hicieron antes, cuál va a ser la diferencia, qué tono va a tener lo que yo voy a hacer de aquí en adelante. Muy bien. Pues eso sería todo. La conclusión sería, pues para organizar un buen libro de cuentos, lo principal es tener una idea clara, trabajar mucho en este sentido de organizar todo lo que quieres hacer en tiempos, de informarte qué es lo que ya se hizo antes que tú, trabajar mucho acerca de qué es lo que vas a integrar dentro de la obra y ponerte a escribir, que eso es lo fundamental, escribir, escribir, escribir. Pero recuerden, hay que leer antes de escribir. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Chao.